24 tarde. Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, una jornada sumamente calurosa. Hay 31 grados a esta hora en la capital, pronosticados 34 para esta jornada. El último lunes del mes de febrero, se viene marzo, vamos a estar con temas de los gastos, del transporte en el tercer mes del año también, con el primer día hábil de trabajo, el regreso al trabajo en el Palacio de la Moneda del presidente de la República, Gabriel Boric. También con la visita de la ministra del Interior, Carolina Toá, a la zona de Tarapacá, a Colchane, el despliegue de los militares a razón de la Ley de Infraestructura Crítica. También información desde la economía. ¿Por qué? Porque hoy día tuvimos cifras de desempleo, un 8%. Se mantiene una cifra plana en los últimos 6 meses, pero al parecer, las noticias en materia de empleo no son tan malas como las que se auguraban hace algún tiempo. Vamos a comenzar desde el norte del país. A esta hora, militares se despliegan en la frontera norte de Chile para resguardar el ingreso ilegal de migrantes desde Colchane. Nos informa Josefa Augusto. Josefa, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo están todos en sus casas? Justamente, una mañana que partió temprano, tal y como se había previsto. A eso de las 9:30 de la mañana, unos minutos pasados, aterrizó en la losa de Cariquima, en la comuna de Colchane, la ministra del Interior, acompañada, por cierto, del ministro de Defensa subrogante, Gabriel Gaspar, para poder efectivamente monitorear cómo ha sido el despliegue de militares a lo largo de esta jornada y jornadas anteriores también. Recordemos que estos decretos entran en vigencia tras la publicación en el Diario Oficial y eso ocurre el viernes 24. A la salida, a la bajada del avión, aprovechó de conversar también con los medios de comunicación y aclarar de inmediato que esta no es la única medida que se va a tomar para precisamente poder controlar el ingreso de personas por paso no habilitados y en consecuencia también ir proliferando, ¿no?, en distintas comunas de distintas regiones también la delincuencia, sino que va a ser una más de las acciones que se van a tomar al respecto y que dicen relación con labores diplomáticas, por ejemplo, para poder afianzar las relaciones que hoy día están de alguna manera entrampadas con Bolivia para poder generar la reconducción. También en cuanto a la labor legislativa del Parlamento, que va a tener que también agilizar la discusión para efectivamente generar un proceso de expulsión mucho más expedito. Le consultábamos también qué va a pasar con la tecnología y la infraestructura que hasta la semana pasada no contaba con ella el Ejército. Nos decía que eso también ha sido incorporado ya y se van a ir incorporando otras herramientas. Luego de su bajada, digamos, su aterrizaje en Cariquima, se trasladó hasta uno de los campamentos del Ejército precisamente para poder sostener una reunión con el general Oyarzún, quien está a cargo de la zona, y también otras autoridades, donde le mostraron un plano, por cierto, a la que una reunión a la que nosotros no pudimos tener acceso porque efectivamente es ahí donde les explicaron dónde se iban a disponer los controles para poder hacer efectiva esta medida, ¿no? Son datos estratégicos a los que, por cierto, no todos pueden tener acceso, pero ella quedó muy conforme y luego comentaba en el punto de prensa, reiteraba, ¿no?, que este trabajo se ha venido haciendo hace un largo tiempo y que pretende finalmente dar cabida a una exigencia que tiene la macrozona norte hace mucho tiempo, que no había sido abordada de la manera más eficaz, y se espera que con este decreto, estos dos decretos que duran 90 días y que pueden ser prorrogables, pudiera ser efectivamente la situación mucho más diferente. De hecho, quiero que pasemos a revisar la imagen en vivo. Nosotros lo hemos mostrado desde ayer incluso. Este es uno de los pasos no habilitados que queda al costado del control fronterizo, donde las personas que ingresan lo intentan hacer de manera ilegal por acá. Ayer teníamos a esta hora aproximadamente unas 200 personas intentando ingresar y siendo contenidas por personal del Ejército y Carabineros, quienes les explicaban que la única manera de ingresar al país a territorio nacional es a través del control fronterizo. Pues bien, la imagen que tú ves en este momento es totalmente diferente. Vemos aproximadamente un grupo, deben ser unas 5 o 6 personas que están ahí a la espera, ¿no?, de tratar de ver cuál es
la solución para poder ingresar. Pero lo cierto es que no la hay más que entrar de manera regular. Hay también dispuestos muchos más efectivos del personal del Ejército, por cierto, y que dice relación con la implementación de esta medida que, como ya lo decíamos, ¿no?, busca finalmente generar un cambio sustancial y frenar de manera exitosa el ingreso de personas por pasos no habilitados, y también porque ahí conviven no solamente los migrantes irregulares, sino también contrabandistas, narcotraficantes y una serie de personas que vienen a Chile a cometer delitos. Yo los invito a que pasemos a revisar parte de lo que nos comentaba la propia ministra del Interior, Carolina Toa, y también el ministro de Defensa en relación a los cuestionamientos que han surgido desde la propia municipalidad, argumentando que desde el estado de excepción que rigió en algún momento el año pasado a la fecha, muchos de los militares que se han dispuesto acá no han contado con el apoyo financiero, por ejemplo, para controles de salud, traslados, agua, retiro de basura, gastos de los que se ha tenido que hacer cargo el municipio. Pasemos a escuchar lo que nos comentaban. Aquí lleva mucho tiempo el Ejército ayudando, ¿no?, haciendo un trabajo de observación, con sus equipamientos, levantando información, pero no tenía herramientas para actuar. Y hoy día va a poder actuar, haciendo controles de identidad, registrando equipajes y deteniendo cuando identifica cualquier conducta sospechosa o de un delito o de una falta. Fortalecer la presencia del Estado en el norte es una tarea indispensable para poder construir una sociedad que le garantice seguridad a sus habitantes, a todos los chilenos. Estamos en la puerta norte de Chile y queremos fortalecer esa presencia estatal. En el norte falta Estado, falta no solo más recursos para la policía, sino también más recursos para los municipios. Son municipios con bajos recursos. Claramente la respuesta no ha sido clara. Es una respuesta difusa. Esperamos que a la brevedad se nos entregue la cifra exacta de cuántos recursos va a disponer el gobierno para financiar gastos médicos, infraestructura, vehículos, agua potable, servicios higiénicos, etcétera, que son importantes, y no es posible y no vamos a permitir que el municipio de Colchane siga desembolsando recursos que son para los vecinos de Colchane. En esta oportunidad vamos a ser exigentes en que el gobierno disponga de recursos especiales adicionales para la implementación de esta nueva medida o herramienta legal. Pues yo espero que con la presencia de nuestros militares aquí en la frontera, con las mayores facultades que ellos tienen para poder fiscalizar, para poder controlar, se termine finalmente que el ingreso de inmigrantes, en primer lugar, irregulares a nuestro país, pero que además se termine con el ingreso de inmigrantes delincuentes. Bien, ahí escuchábamos las palabras, ¿no?, de las autoridades durante esta mañana, pero quiero, antes de ahondar en lo que mencionaban las autoridades, quiero mostrarte una imagen que ustedes ya están viendo. Esto está ocurriendo en este momento, Andrés, en territorio chileno. Esta zona, que yo te digo que es un paso habilitado, a la vez es un paso que se considera ancestral y que a lo largo de los años se ha permitido que tanto chilenos como bolivianos puedan pasar, por ejemplo, desde Colchane hasta Pisiga Bolívar, que queda a solo metros de acá, que es territorio boliviano, a hacer compras, por ejemplo, insumos esenciales, etcétera, y volver. Anteriormente a la puesta en marcha de este despliegue militar, no había ningún problema, lo avisaban, voy y vuelvo, por decirlo de alguna manera muy coloquial, y volvían y no había más drama. Sin embargo, hoy día, incluso durante la presencia de la ministra, hubo también personas, digamos, habitantes de Colchane que le manifestaron que eso pudiera haberse entrampado, y es posiblemente lo que estamos viendo en este momento. Gente que quiere cruzar a Pisiga Bolívar, no con afán de, digamos, radicarse ni allá ni acá, pero no se les está permitiendo. Te escuchan. Sí, y también la reserva, y tú lo sabes bien, lo has reporteado durante los últimos días, respecto al tema de la presencia de los militares. No solamente es eso, es el trabajo, el resguardo que tengan los militares, el proceder, los protocolos, sino también un tema más de fondo, que es la ley de migraciones, solamente para ayudar los números para quienes nos ven en la casa. El año pasado se deportaron 1.080 extranjeros desde nuestro país, de acuerdo a cifras que entregó hoy día el Servicio de Migraciones. De esos deportados, solamente 32 fueron deportaciones administrativas, es decir, por haber entrado de manera ilegal a Chile. El resto, el 97%, fue deportado por cometer delitos en el país. Entonces, al final,
¿Es tan engorroso el sistema para deportar a una persona hoy día, de acuerdo a la nueva ley de migraciones, deportarlo por razones administrativas, es decir, solamente por haber entrado de manera ilegal, que al final también está el cuestionamiento, Josefa, y aquí vuelvo contigo, con un tema más de fondo, que es la nueva ley de migraciones? Claro, lo que pasa es que, como yo te mencionaba también al principio del despacho, debe agilizarse y hacerse mucho más expedito el proceso de expulsión para que efectivamente esa cifra empiece a aumentar, porque hoy día es tremendamente engorroso. Ustedes saben que finalmente lo que ocurre acá es que una persona ya ingresa, se autodenuncia, y finalmente a partir de ese día empieza su proceso de expulsión, que puede tardar 1 año o más. Luego a esa persona hay que ir a buscarla al domicilio que indicó para decirle: usted tiene que salir. O está siendo expulsada, y eso en la práctica no siempre es de lo más eficiente. Entonces mucho queda en la nada, podríamos decir. Cambios que se tienen que hacer a nivel, digamos, del Parlamento. Conversamos también hoy día con el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, que nos comentaba que este trámite está en discusión, y llamó, por cierto, a todos los miembros de oposición y oficialismo a que puedan darle curso pronto a eso, y que en abril sea, ojalá, aprobado para pasar al Senado, y así para poder dar curso de manera más eficiente también a todo esto, lo que mencionaba la ministra, ¿no? Que esto es un trabajo complementario que consolida una serie de tareas que deben llevar a cabo distintos organismos, desde la Cancillería, el Parlamento, Ministerio del Interior, de Defensa, etcétera. Y volviendo un poco a las palabras que mencionaban también los alcaldes, claro, tiene relación con eso. Si finalmente que ingresen por acá personas de manera irregular, en muchas ocasiones lo hacen con fines no, digamos, de lo más respetable posible. Muchos vienen a delinquir, y es lo que nos comentaban los alcaldes, y es por eso que hoy día poner un freno acá, poner un freno en el problema donde se origina, pudiera efectivamente generar una realidad diferente a lo largo del tiempo en sus comunas. Es lo que esperan las autoridades municipales, regionales y, por cierto, también de gobierno. Nosotros vamos a estar muy atentos también, Andrés, a lo que sea esta primera noche, digamos, a la que nosotros podamos tener acceso, porque como ya les decía, la instalación del ejército fue a partir del sábado. Y nos mencionaba también el general Oyarzún, que está a cargo de todo esto. Entre el sábado y la noche de ayer, cambiaron entre 25 personas que habitualmente podían tomar y llevar a una unidad policial para que fueran detenidas, digamos, ya ha subido esa cifra entre 100 a 150 personas. O sea, efectivamente, las cifras están cambiando a partir de la entrada en vigencia, ¿no?, de estos decretos. Así que vamos a estar atentos, vamos a ver cómo funciona y también cuál es la sensación de las personas, de los habitantes en Colchane. Recordemos que imágenes, por ejemplo, que vimos en el 2021, en el 2020, de un pueblo que estaba totalmente colapsado de inmigrantes, donde hubo usurpación de casas, donde hubo instalación de prácticamente viviendas, rucos, podríamos decirle, en los paraderos de locomoción colectiva. Eso ya no se ve, lo que dice, o lo que da cuenta de alguna manera que el panorama ha mejorado. Vamos a ver también el paso de los días. Sigue mejorando y se da curso, ¿no? ¿Cómo, perdón? Sí, vamos a ver con el paso de los días. También muchas veces cuando se toman medidas de este tipo, generalmente ocurre lo que tú mencionas, se frena el paso, pero con el paso después de los días, quizá la situación, ojalá no ocurra así, se va, entre comillas, volviendo a esa normalidad. Vamos a ver, pero yo te podría decir que al menos hoy día, Andrés, en este momento la imagen es totalmente diferente a la que nos encontramos ayer a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, donde acá en todos lados veíamos gente transitando por paso irregular, cuando el control fronterizo está acá, a 200 metros. Veíamos de personas, familias, ancianos, niños, cruzando a toda hora y con un flujo que no era posible detenerlo. Eso por lo menos ha cambiado. Vamos a seguir atentos entonces a ver cómo se sigue con este despliegue militar en la zona, Andrés. Sí, Josefa Bustos desde Colchane, fronterizas allá en la región de Atacama. Muchas gracias por el completo informe desde el norte del país. Un abrazo a la distancia. 13 horas con 16 minutos, nos vamos a la primera pausa aquí en 24 tarde. Ya hay 31 grados. Mantenemos la temperatura al inicio. Al regreso, información policial. El regreso al trabajo presencial del presidente Boric al Palacio de la Moneda. Vamos y volvemos. Estamos viendo 24 tarde.
Volvemos a 24 tarde con información policial. Delincuentes realizaron un forado para robar alrededor de 500 millones de pesos. Esto en una ferretería en Estación Central. Sofía Carrizo nos cuenta esta y el resto de las noticias policiales de la jornada. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, 500 millones de pesos fue el botín que sustrajeron un grupo indeterminado de sujetos de la ferretería donde precisamente nos encontramos, llamada Huafán Limitada, ubicada al frente del terminal de buses en plena Alameda, aquí en la comuna de Estación Central. ¿Cómo ingresaron estas personas? Vamos a verlo de inmediato en las imágenes, a través del forado que se encuentra a mi espalda. Un agujero de 40 por 60 centímetros y de un grosor, ponga atención, de más de 1 metro. ¿Dónde inicia este agujero, este forado? Desde las dependencias de la Universidad de Santiago, en específico del Departamento de Filosofía. ¿Cómo finalmente se dieron cuenta los dueños? Fue ayer en la noche cuando se dieron cuenta que las cámaras de seguridad no estaban funcionando, estaban apagadas. Una situación que obviamente les generó extrañeza, les generó un poco de preocupación, y para salir de la duda decidieron venir a la ferretería. Fue en ese preciso momento cuando se dieron cuenta que habían sido víctimas de un robo al momento de ver que la puerta, el portón estaba completamente abierto, las luces estaban encendidas y todo se encontraba en el suelo repartido y también todo roto, y también obviamente no dejó de pasar desapercibido este forado que estamos viendo en las imágenes. ¿Qué se llevaron? Maquinarias, luminarias, artefactos tecnológicos, entre otros, y también 30 millones de pesos en efectivo que sustrajeron de una bóveda, más que nada, que estaba en la oficina del dueño. Todo esto en total, más de 500 millones de pesos ha evaluado lo sustraído. Obviamente tuvimos las palabras por parte del dueño de esta ferretería y también de los trabajadores, quienes se enteraron apenas llegaron a este lugar, y que cambia lo que iba a ser una jornada completamente normal aquí en la comuna de Estación Central. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. De robo, yo guardé casi medio año, casi 30 millones. 30 millones, mercadería incontable, mucha mercadería. ¿Cuánto podría llegar? Más o menos, totalmente, más o menos 500 millones. Hay mucha pérdida invisible, ¿cierto? No puedo, ahora yo tan nervioso, no puedo contar exactamente, aproximadamente 500 millones. Llevaron en este caso fue lo que es los embalajes cerrados, gran cantidad de embalajes cerrados, de interruptores, enchufes, que es lo más vendible, digamos, y algunas máquinas, porque el empresario trae máquinas de alto valor y sellaron también como gatas hidráulicas y también en embalajes cerrados. Sí. Claro, y escuchábamos las declaraciones por parte del dueño de nacionalidad china y también de los trabajadores, pero Andrés, déjame contarte que literal hay que llamar a esta situación que estos actuaron como Pedro por su casa, porque no solamente robaron en este primer piso de esta ferretería, sino que en todo el sector de este recinto, porque en el segundo piso está la oficina del dueño, la cual está con una puerta reforzada con una placa de acero. Eso no fue ningún impedimento para estos sujetos a poder ingresar, y desde ese lugar sustrajeron este monto en efectivo, que eran estos 30 millones de pesos que estaban al interior de una caja fuerte. Pero un dato, porque al momento de los sujetos percatarse que habían cámaras de seguridad, levantaron y montaron una caja tras otra para impedir que fueran capturados a través de estas cámaras. Incluso en el tercer piso, que hay piezas de parte de los dueños donde normalmente ocupan para descansar, también revisaron todo por completo y se llevaron lo que más pudieron. Y mencionar que incluso, insólitos, llevaron la mercadería que estaba al interior del refrigerador. ¿Qué pasó también en las dependencias de la Universidad de Chile? En este comedor del Departamento de Filosofía estaba todo completamente roto, porque ellos ingresaron por la Alameda en una puerta de madera, hicieron un primer hoyo que dio para la oficina de la directora, y cuando ellos se percatan que seguían dentro de la facultad, hicieron otro hoyo y ahí llegaron a esta ferretería. También tenemos las palabras por parte de una de las directivas del Departamento de Educación. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones.
La impresión es bastante grande, no nos había ocurrido nunca nada de estas características. También hay un sentimiento de pena y de mucha vulnerabilidad. Este es un edificio patrimonial, por lo tanto los muros no son delgados y sin embargo ellos lograron perforar 3 paredes para poder llegar a donde querían. Rompieron todas las puertas de las oficinas de los académicos y eso nos hace pensar que había una sensación de tranquilidad y probablemente también de cierta impunidad. Como dato preliminar, no hay una certeza todavía, pero sí hay aproximadamente son 500 millones que hay en especie que fueron sustraídas y se está viendo el modo operandi que se utilizó. Se están verificando las cámaras tanto internas como externas, la vía pública, y debido también a la envergadura del procedimiento en sí, que está trabajando personal de la CIP en este caso para poder determinar cómo fue el ingreso al lugar. Claro, y escuchábamos las palabras por parte de uno de los directivos de la Facultad de Educación de la Universidad de Santiago, también las palabras por parte de Carabineros, porque llama bastante la atención que nadie se haya percatado que se estaba realizando este forado, porque sabemos que para realizarlo hay que tener maquinaria, hay que realizar mucho ruido y nadie finalmente se percató de aquello. Obviamente todas las policías, en especial la sección de investigaciones policiales de Carabineros, está realizando todas las indagatorias para poder dar con el paradero de los sujetos que participaron de este robo millonario al interior de esta ferretería que de momento se encuentran todavía no ha sido conocido por parte de Carabineros. Bueno, nos vamos a seguir con la información policial, pero vamos a mantenernos en la comuna de Estación Central porque ponga atención a estas cámaras de seguridad, el cual dan cuenta cómo hubo una encerrona a una víctima por parte de sujetos. Déjenme contarles que esto ocurrió a eso de las 11 de la noche, en específico en la intersección del pasaje José Rivero con calle Embajador Quintana, aquí en la comuna de Estación Central, donde la víctima, un hombre mayor, estaba a las afueras de su domicilio, todo tranquilo. Sin embargo, fue interceptado por este auto que vemos en pantalla, este jeep, donde descienden 4 sujetos con armas de fuego, todo con el fin de intimidar a la víctima y quitarle su vehículo. Y no contentos con aquello, para impedir que nadie pudiera entorpecer este robo, ingresaron a la vivienda de la víctima, donde también amenazaron a los familiares, y todo esto con el fin de llevarse el auto. Y al momento de realizarlo, que duró este delito un par de segundos, uno de estos sujetos lanzó tiros al aire y huyó a pie. Bueno, afortunadamente la víctima, este hombre, no resultó con mayores lesiones graves, por así decirlo, pero aún así realizó la denuncia correspondiente en la 21 Comisaría de Carabineros para que obviamente inicien con las investigaciones para dar con el paradero de los sujetos y también del vehículo. Tenemos el momento y también las declaraciones por parte de Carabineros, los invito a escucharlas. En horas de la noche del día de ayer, una mujer, mientras estacionaba su vehículo particular en calle José de Rivera de la comuna de Estación Central, fue abordada por una indeterminada cantidad de sujetos que aparentemente premunidos de armas de fuego la intimidaron y sustrajeron su vehículo en dirección desconocida. Bueno, ahí teníamos las palabras por parte de Carabineros en torno a todo este hecho lamentable. Y de Estación Central nos vamos a trasladar a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, porque un domingo que iba normal cambió rotundamente para los trabajadores que se encontraban al interior de una sucursal en un servicentro. Fue a eso de las 11 de la noche cuando estaban operando tranquilos, y en ese preciso momento ingresaron 3 sujetos que al parecer con armas de fuego intimidando a los trabajadores y también a los consumidores que se encontraban en ese lugar. Sin embargo, cuando estaba ocurriendo todo esto, se
contactó a personal policial quienes llegaron en cosa de segundos a este servicentro donde pillaron que estaba todo ocurriendo. Ante esta situación, estas personas, estos sujetos se percataron de la presencia policial, se devolvieron al vehículo en el que habían llegado y huyeron. Desde ahí en adelante comenzó una persecución policial en la zona sur de la región metropolitana que culminó a la altura de General Velázquez con Avenida Los Pejos en la comuna de Cerrillos, y se detuvo a estas personas. En total 3 detenidos, una mujer de 30 años y 2 personas de 21 años, quienes no tenían antecedentes policiales, y además de recuperar los sustraídos, también se incautó un arma de fuego que estaba adaptada para el disparo. También tenemos declaraciones en torno a esto. Les invito a escuchar las siguientes palabras. Carabineros de Chile, a través de su permanente patrullaje preventivo, sorprenden los momentos exactos en que 3 sujetos, a rostro cubierto y premunidos de un arma de fuego, se encontraban realizando un robo con intimidación al interior de un servicentro Copec en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Es por esto que se inicia un seguimiento controlado por distintas comunas de la región metropolitana, se logra la fiscalización del vehículo, la detención de los 3 participantes y además se logra la recuperación del arma utilizada en el ilícito. Claro, escuchábamos las declaraciones por parte de Carabineros. Destacar que este servicentro estaba ubicado, en realidad está ubicado en Departamental con José Joaquín Prieto, donde se están realizando todas estas diligencias correspondientes, ¿no? Y donde fueron capturados en menos de 10 segundos estas personas que realizaron este asalto ahí en la sucursal al interior de este servicentro. Bueno, despedirme con las imágenes en vivo al interior de esta ferretería donde Carabineros realizó las pericias anteriormente y donde están ordenando los trabajadores de esta ferretería y obviamente esperando dar con el paradero de los sujetos y también con lo sustraído, que está todo avaluado de más de 500 millones de pesos, Andrés. Sí, Sofía Carrizo, retomamos el contacto contigo en caso de ser necesario desde Estación Central. Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al extremo sur del país. Ponga atención con las siguientes imágenes. Fuertes ráfagas de viento causaron estragos, esto en la capital de la región de Magallanes, en Punta Arenas. El fenómeno rompió la carpa de un circo, botó árboles y generó una serie de cortes de luz en la comuna. La máxima intensidad, velocidad del viento alcanzó, escuche bien, los 145 kilómetros por hora. ¿Cómo soportó esos vientos, Loreto Figueroa? Te lo pregunto en directo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Aunque se ve más calmo ahora. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Definitivamente a esta hora está algo más calmo, pero en la mañana cuando ya estábamos reporteando, la situación estaba bastante compleja. Tú lo decías, no fueron 100, no fueron 120, fueron 145 kilómetros por hora de viento lo que se registraron. Ya pasadas las 3 de la mañana, los magallánicos comenzaron a percibir esto. Muchos de ellos nos decían que comenzaron a despertarse porque se cayeron 6 árboles. También se cerraron absolutamente todos los puertos aquí en la zona, y aquí la imagen más elocuente de los estragos que causaron estas fuertes rachas de viento, una carpa de circo que simplemente no pudo resistir estas ráfagas continuas y fuertes, y esta situación simplemente provocó que esta carpa de circo tuviese el mismo final que tuvo la última carpa de circo que vino acá a la zona hace 10 años atrás, es decir, se rompió debido a estas fuertes rachas de viento. Precisamente pasemos a escuchar parte de las declaraciones de quienes trabajan acá. Se vieron afectadas 25 personas que ahora por el momento no pueden realizar su labor debido a esta situación, y también aparte de las declaraciones de los magallánicos. La lanzamos a pique y se ata abajo, pero la embolsa. El viento es muy fuerte y la embolsó. Casi dieron vuelta los contenedores de adelante, y la carpa chica que ponemos, la dulcería, se la llevó completa. Venían ráfagas demasiado fuertes, muy potentes, como las 3:30 de la mañana. Sí, no nos hemos acostado nosotros. Primera vez en mi vida, siendo magallánico, que sentí un poco de temor porque había mucho movimiento de lo que era la casa. Las paredes, los árboles. No, ayer fue mucho viento. Mala, porque mira la gente cómo está, se despeina entera y queda el escóbago. Ahora yo vivo en el campo y mis pobres ovejitas que no hablan, viera, y te dicen, oye, corta el viento.
Bueno, ¿cuáles fueron otras de las situaciones que también se gestaron debido a estos 145 kilómetros por hora de viento que se registraron aquí en Punta Arenas? Un camión en la ruta 9 Norte, a la altura del kilómetro 45, se tumbó. Afortunadamente no hubo lesionados, pero esto obviamente debido a la situación del viento que provoca que los vehículos sean mucho más inestables a la hora de transitar. También se registraron 2 voladoras de techumbre aquí en Punta Arenas, 6 árboles también se cayeron. Uno de ellos sumamente emblemático porque fue precisamente en el corazón de Punta Arenas, en la Plaza de Armas, que se cayó a eso de las 3:15, 3:20 de la mañana. Afortunadamente tampoco habían personas ahí transitando. Sin embargo, por ejemplo, acá vemos en las imágenes de la carpa de circo que continúan las labores para tratar de sacar adelante esta situación. Ellos nos indicaban que van a tener que pasar una serie de días para ver cuáles son los daños totales que han estado gestándose en este punto para ya finalmente poder reparar esta situación. También pasamos a escuchar parte de las declaraciones de la Armada y también del alcalde de Punta Arenas respecto a cada una de estas emergencias. Nosotros tenemos vigente un aviso de viento fuerte en aguas interiores y la máxima intensidad de viento se dio en el sector de Asmar, en una estación automática que tenemos ahí, y fue de 78 nudos que equivalen más o menos a 145 kilómetros por hora. Eso fue alrededor de las 4 de la mañana. Se podrán haber dado cuenta también que a esa hora justamente se produjeron cortes de luz, voladura de techumbre. Lo más difícil fue el tema del corte de luz, que fue muy extendido, que se pudo recuperar cerca de las 8 de la mañana. Sabemos que a esta hora hay un grupo menor, pero si no se da cuenta, todas las casas están vinculadas con electricidad, desde el hervidor de agua, refrigerados los termos, por tanto, para la ciudad es muy complicado. Más de 6.000 personas fueron entonces las que quedaron sin electricidad debido a estos 145 kilómetros por hora de viento que se registraron. Pero ¿cuál es el pronóstico entonces que se viene? Mañana nuevamente van a haber fuertes rachas de viento entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, para que cada una de las personas tome las precauciones a la hora de transitar, a la hora de estar caminando como peatón y así evitar la cantidad de emergencias por estos vientos que son clásicos de la región de Magallanes, pero que ahora marcaron una cifra pic con estos 145 kilómetros por hora. Afirmarse nomás, Loreto Figueroa, muchas gracias por la información, completo informe desde la región más austral del país. Un abrazo a la distancia. Volvemos a la capital, un aumento del 35% en la flota de buses, de un 17% en los trenes del metro. Son algunas de las medidas que el gobierno anunció en materia de transportes para este inicio del mes de marzo. Don Dani Linares con toda la información. Dani, por lo menos muchos pensaban que hoy día podía ser como la vuelta, entre comillas, a la pseudo normalidad. Uno ve, por lo menos, el pálpito que uno tiene en la calle. Un aumento, pero no tan sostenido de la cantidad de tráfico. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo estás, Andrés? Sí, ha aumentado un poco la congestión vehicular, pero nada terrible, ¿no? Así lo han comentado algunos automovilistas durante esta mañana con los cuales hemos podido conversar. Nosotros mismos también recorriendo la ciudad hemos tenido la posibilidad de visitar varias comunas durante esta mañana y la verdad es que la congestión todavía no es una situación compleja para transitar por la ciudad de Santiago. Eso sí, eso va a cambiar una vez que comiencen las actividades formales, tanto laborales como también educacionales. Ese es el principal factor que afecta también la congestión de la hora punta de la mañana y de la tarde. Las clases que están agendadas para el 1 de marzo en prácticamente todo el territorio nacional, aunque algunos establecimientos comenzarán el día viernes, otros en el día lunes, por ende ahí se va parcelando también el flujo, la demanda del transporte público durante la hora punta de la mañana, sobre todo, que es lo más complicado. También lo que pasa con la educación superior, que no necesariamente comienza la primera semana de marzo, sino que también puede ser entrado el mes, el inicio del funcionamiento de los planteles educacionales. Ahí también hay una situación que se puede dar también en el ámbito de la congestión. Lo cierto es que se están tomando medidas de contingencia. A ver, esto no va a evitar la congestión. Hoy día la General de Tránsito de Carretera lo decía bastante franco. Congestión va a haber, taco va a haber igual. Pero el tema es que esto sea más llevadero para quienes transitan por la ciudad y para eso se están tomando una serie de medidas. Pero primero vamos a revisar el testimonio, ¿no? El pálpito de algunos conductores con los que conversamos esta jornada. Hoy día igual hay algunos colegios que funcionan, pero no se ha notado mucho. Sí, no tanto todavía. Yo creo que ya la semana se va a notar más.
Sí, claro. De todas maneras, a partir del jueves pasado se notó la diferencia. Sí, un poco más de congestión, así es que hay que adecuarse, ¿no?, cambiar el chip. Yo creo que ya del miércoles en adelante, cuando empiece ya el movimiento escolar, hoy día se veían escolares, pero poquito, y con unas ganas de ir a estudiar que llegaba a dar miedo. Poquitas ganas de retomar la rutina, pero es lo que viene aparejado al tercer mes del año, a marzo. Vamos a las medidas. Hay un aumento del 30% de los buses del transporte público, además de buses del sistema red que se han ido reemplazando. Se sacaron de circulación 1000 máquinas que ya estaban en bastante antigüedad y se reemplazaron por 1200 del estándar red. Ya está en gran parte de las comunas de la región metropolitana. Este estándar se espera que aquí al mes de junio 2 de cada 3 buses del sistema de transporte corresponda al sistema red aquí en la región metropolitana. ¿Qué pasa con el metro? También hay modificaciones ahí. Se van a aumentar los convoys de metro para generar una frecuencia bastante importante, sobre todo en línea 1, donde se espera que la salida entre un tren y otro sea solamente de 100 segundos de espera en la estación. En el caso de las otras líneas, esto demorará 3 minutos en promedio la llegada y salida de un tren del andén. Así que ahí se van a aumentar también los flujos para transportar a los pasajeros de buena manera. Ya entró una medida de Metro de Santiago hoy, que es el cambio de la línea express de la línea 5, donde ha modificado algunas de las estaciones pasándolas de la línea roja a la línea verde y de la línea verde a la línea roja. Pero el cambio más relevante es que la estación San Joaquín ahora es estación común. ¿Por qué? Bueno, porque ahí también se iniciaban muchos viajes, por ende que anteriormente esa era una línea de la estación roja, cargaba mucho la línea roja y no así la verde, y ahora al ser común se puede distribuir de mejor manera el flujo de pasajeros en el metro de Santiago. Vamos al detalle, lo que va a ocurrir con este plan marzo que se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Transporte en las siguientes declaraciones. Cuando uno piensa en una ciudad que funciona mejor, hay varias ópticas, ¿no es cierto? La más fácil, la más rápida, la que a todos se nos ocurre es más oferta, más calles, más buses, más autos. Y la verdad que no siempre es la mejor solución. Hay veces que un mejor transporte público de mayor calidad hace que la gente se opte por él y funcione mejor. Entonces, el incremento del 17% que mencionó el ministro es un incremento del total de la red, donde cada línea, en función de la posibilidad, ¿cierto?, y disponibilidad de trenes, tiene un incremento distinto. Vamos a tener congestión. Desde ya el próximo lunes o quizás este miércoles en adelante va a aumentar la movilidad, no solamente de conductores, sino que también de peatones y ciclistas. Entonces el llamado es a todos estos usuarios de las vías a que sean responsables y tener conciencia de que va a haber un aumento. Un punto importante abordado del ministro de Transporte, más allá de una realidad, que es la congestión en una metrópolis como es la ciudad de Santiago, tiene que ver con la planificación urbana, para que no necesariamente todos ingresemos en nuestra jornada laboral a la misma hora, todos terminemos a la misma hora, las clases comiencen a la misma hora, porque eso genera una demanda que muchas veces el sistema no puede absorber, independiente de la cantidad de modos que se puedan implementar, metro, micros, los mismos automóviles particulares, muchas veces eso va a quedar chico, por ende también hay una mirada a largo plazo ahí de poder ir modificando, y hay alguna experiencia, nos comentaba el ministro, que a partir de este año en Copiapó, por ejemplo, en 7 colegios que están muy cerca uno de otros, en una zona muy concurrida de la ciudad, se van a modificar los ingresos. Uno va a ingresar a las 7:45, otro a las 8, otro a las 8:15 y otro a las 8:30, para de alguna manera distribuir el tránsito, no solamente para la comunidad educativa, sino que también para todos los que ocupan ese sector de esa ciudad, para que sea un poco más inteligente el uso de la infraestructura, que es finita, lo sabemos. Dani Linares, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Seguimos con temas relacionados con la vuelta, entre comillas, a la normalidad. Mayor seguridad en la salida del metro y los ejes de la avenida Nueva Providencia, también de Providencia, son parte del plan de seguridad anunciado por la comuna, para la comuna, de cara a la llegada del mes de marzo. Pamela Araya nos entrega todos los detalles. Pame, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Providencia es una de las comunas que tiene más habitantes flotantes, si se puede decir. ¿Por qué? Porque todos los días más de 2 millones de personas transitan acá desde muy temprano, por el comercio, por los trabajos, por las universidades, colegios, jardines infantiles, centros de salud, entre muchos otros. Por lo mismo es que la Municipalidad de Providencia, junto con Carabineros, además, ha lanzado un plan
marzo, que tiene varios focos y, por ejemplo, vamos a partir con lo que tiene que ver con la seguridad propiamente tal para poder resguardar a las personas de distintos delitos. Es por eso que va a haber presencia permanente de seguridad de Providencia, también de carabineros afuera de los colegios, de los jardines infantiles, para que los niños, los estudiantes o los padres no tengan el riesgo de ser, por ejemplo, asaltados o los estudiantes acosados. Esto va a ser en los horarios de ingreso y también en los horarios de salida. Incluso recordemos que muchos con los cambios de hora se salen de noche del colegio. Lo mismo va a pasar en el metro. Son puntos estáticos en los horarios punta afuera. Hay seguridad y carabineros coordinados entonces, porque cuando hay mucha gente saliendo del metro, decían al menos acá la alcaldesa, es cuando se producen los delitos, donde incluso puede haber el hurto, el robo de las cosas. Y si hablamos de los colegios también y la seguridad en materia de delincuencia, se ha detectado a propósito de la aplicación SoSafe que uno de los puntos más peligrosos para los estudiantes y también para transeúntes ha sido la Plaza Pedro de Valdivia. Por ello entonces es que ahí incluso, además del reforzamiento de personal de seguridad, se han instalado 10 cámaras para estar monitoreando. Pero además hay otras medidas que tienen que ver con la fiscalización de comercio ambulante, también con representantes de seguridad, con uniforme, pero también con personal vestido de civil, con ropa normal, porque decía la alcaldesa que muchas veces cuando hay comercio ambulante fuera del metro, fuera de las calles, la verdad es que si no se ve seguridad, se sigue vendiendo, se sigue comprando, arriesgando multas de 300.000 pesos. Vamos a escuchar lo que explicó la alcaldesa respecto de lo del metro y también el encargado de seguridad de la Municipalidad de Providencia, específicamente sobre este plan que se va a implementar en los colegios, en los centros educacionales. Nosotros tenemos un convenio con el metro y por lo tanto trabajamos en forma conjunta con los guardias. Y eso significa que efectivamente sí se pueden meter, ¿no es cierto? Si que hay algún hecho en flagrancia, ellos nos han dado el permiso justamente porque firmamos un convenio con ellos hace 2 o 3 años atrás. Por eso que vamos a tener gente ahí y alguna gente también de civil, porque cuando nosotros tenemos un guardia, inspira respeto. Pero si nosotros queremos capturar a alguien, si nosotros sabemos que está una banda operando, en general, las detenciones son mucho más fáciles cuando andan de civil. Pero además estamos viendo distintos colegios que están más cercanos al eje comercial, en Los Leones con Providencia, en Pedro Valdivia, en Avenida Ricardo Lyon, que tenemos colegio, y colegios que están un poco más hacia el poniente de la comuna. Y hay números también que avalan de alguna manera la decisión de implementar este plan. ¿Por qué? Porque solo en el año 2022 845 personas fueron detenidas y en lo que va del año, es decir, entre enero y el 19 de febrero, 111 personas han sido detenidas por parte de los patrulleros de seguridad de la comuna de Providencia. Si vamos al año 2022, el delito que más se repitió fue el robo con intimidación. Por lo mismo, entonces, acá lo más importante es la seguridad de las personas. Otra de las estrategias, a propósito también ahora nos vamos al comercio ambulante, es el copamiento policial. Carabineros también habló sobre este plan que se implementa en este plan marzo, pero que la idea es que sea permanente. Y esto también nos permite, de cierta forma, adelantarnos al inicio de clases, ya que la gran parte de los colegios ya entran el día viernes, con una proyección de lo que va a ser el día viernes y el día lunes de la próxima semana y de esta semana, para así disminuir las probabilidades que tengamos tanto de accidentes en lo que es respecto al vial, darle tranquilidad y seguridad tanto a los escolares como a los apoderados que van a dejar a los niños a los diferentes establecimientos vocacionales, como también a la gente que transita en la comuna de Providencia. Un plan que tiene el foco entonces en la seguridad ciudadana, en la fiscalización, pero también en la seguridad vial. Es por eso que se han demarcado con estos cruces de toque que se le llama, que son bien específicos, con un color que habla que hay que pasar lento por ahí en varios puntos, varias intersecciones, e incluso las que están afuera de 50 colegios. ¿Cuántas veces no ha pasado que los autos pasan a alta velocidad sin respetar nada? Pues bien, incluso acá nosotros estamos en una esquina que fue la que visitó
en la Alcaldesa, que es la esquina de Providencia con Nueva Providencia, pero son otros 50 puntos, entonces parte de lo que se ha anunciado hoy en este plan marzo, porque se viene marzo, vuelven los niños al colegio, y repetir el dato que les dábamos al final, que son más de 2 personas, o 2 millones, digo, de personas las que transitan diariamente entre marzo y diciembre por acá, por la comuna de Providencia. Se viene marzo, no lo repita tanto. Pame, un abrazo. Internacional. Recién revisábamos los vientos de hasta 145 kilómetros por hora en la región de Magallanes. Algo similar, distinto obviamente, con otra nomenclatura. Está ocurriendo en Estados Unidos, ¿o no, Sofía Norman? ¿Cómo le va? Así es, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a ver primero las imágenes de esta cadena de tornados que ha pasado por distintos estados allá en Estados Unidos, dejando esta ola, este camino de destrucción, como podemos ver ahí bien claro en estas imágenes que nos llegan, por ejemplo, desde Oklahoma, desde Kansas, algunos de los estados y ciudades también ahí que han sido más afectadas por estas tormentas, que incluyen, claro, los tornados que han azotado durante la última noche. La policía de Norman, una ciudad que está ubicada en Oklahoma, informó que fueron 12 personas al menos que fueron llevadas a distintos centros médicos, hospitales, después de sufrir distintas heridas. Nada que ponía en riesgo la vida de estas personas, pero obviamente la preocupación de las autoridades, de la gente que se vio enfrentada. Vemos, por ejemplo, ahí un establo que también se le vuela el techo con estos tornados ahí que azotaron a todas estas ciudades. Ciudades como Norman. No. Me refiero a que son fenómenos que ocurren recurrentemente en zonas como esta, no es novedad. Muchas veces son hogares que la infraestructura está, no digo preparada, pero están acostumbrados a esto. Son construcciones más bien livianas. Por ejemplo, es muy común en Estados Unidos está la costumbre de tener casas con un subterráneo. Claro. Entonces, están acostumbrados un poco a esto, aunque la destrucción es total. Claro, este es un fenómeno que podemos ver regularmente, de alguna forma, los tornados en Estados Unidos, sobre todo al centro del país, que es la zona donde principalmente se registran estas imágenes. Pero claro, aquí siempre está este tema, Andrés, que hemos conversado en reiteradas ocasiones, lo extremo que se hacen estos tipos de fenómenos, las tormentas, el frío, la nieve, por ejemplo. Ayer hablábamos del frío en la frontera con Canadá, del calor extremo en la frontera con México, los tornados en la mitad. Hoy Estados Unidos Está todo pasando. De todas maneras, hemos visto, por ejemplo, en el estado de California, históricas nevadas que no se registraban desde hace décadas, temperaturas bajo cero. Claro, un poco más al sur de donde se registran estos tornados, podemos ver altísimas temperaturas para la época. En febrero todavía es invierno en el hemisferio norte en Estados Unidos y está registrando, claro, estos fenómenos meteorológicos extremos como el que podemos ver ahí. La gente que, obviamente, desde sus casas asustadas pudieron captar el momento en que pasaban estos tornados, por lo menos en Kansas y Oklahoma, según el Servicio Meteorológico Nacional. Solamente durante la noche de ayer, pasando para hoy lunes, fueron 9 los tornados que se registraron entre estos dos estados. Ya hoy día podemos tener estas imágenes, estas postales lamentables también que nos llegan desde esta zona centro allá en Estados Unidos, que muestra, claro, la destrucción total que dejan estos tornados. Casas que muy rápidamente se vuelan con estos vientos, también con el paso de los tornados ahí que azotaron a esta zona de Estados Unidos. Como les decía, 9 solamente dentro de una noche, algo que además ahí tenía la alerta ya puesta hace varios días por parte de las autoridades para evitar, claro, que hubiera, por ejemplo, alguna víctima fatal, alguien que tuviera en riesgo su vida. 12 personas que fueron trasladadas a distintos hospitales con heridas de distinta gravedad, pero nada que pusiera su vida en riesgo, nada mortal, algo que también fue bien recibido por parte de las autoridades que dieron la alerta temprana de cómo se ha ido moviendo también esta tormenta, el frío por el norte del país, el calor por el sur y claramente todos estos fenómenos ahí que se están registrando en esta zona del mundo, y obviamente ahí lo extremo que están siendo con fenómenos como el calentamiento global y también el cambio climático, algo que ya hemos conversado con anterioridad. Vamos a cambiar completamente de tema, Andrés, para ver otras de las imágenes que han estado marcando esta jornada de día lunes. Es brutal, nuevamente, lamentablemente, de verdad es impactante en Italia, Lampedusa. Claro.
Estamos hablando de un nuevo naufragio de un barco de migrantes. Hace ya años que hemos visto cómo los migrantes, como personas de países, sobre todo de África, de Medio Oriente, que han visto conflictos, ya sea guerras internas, guerras civiles, escapan, claro, de sus países. Esto con los ojos puestos en el continente de alguna forma más cercano. Estamos hablando de Europa. Una embarcación, Andrés, con lo que se estima serían 200 personas de Afganistán, de Siria, de Irán, de Irak, hasta 250 personas, claro. Exacto, porque algunas personas que han logrado ser rescatadas de las mismas aguas del mar Mediterráneo, aguas que además están muy heladas, todavía es invierno allá en el continente europeo. Unas 80 personas ya han logrado ser rescatadas y les han dado cierto tipo de información a las autoridades. ¿Quiénes venían y cuántos venían arriba de esta embarcación? Sí, varios niños, decenas de niños, incluso un recién nacido. Así es que lamentablemente está dentro de las víctimas fatales de este naufragio. Ya son 62 las personas que oficialmente han sido confirmadas como muertas, pero está claro... 4 veces más podrían ir, iban dentro de ese barco. Imaginemos el nivel de esta catástrofe. Claro, por eso también están todos los equipos ahí desplegados con buzos especializados, con perros también que están de alguna forma intentando ayudar a todos estos equipos, que también lo están haciendo con helicópteros, con embarcaciones, para dar con el paradero de todas estas personas sobrevivientes o lamentablemente cuerpos que podrían estar aumentando este número de víctimas fatales. Como les decía, son 62 según el último balance que entregaron las autoridades, pero todavía son decenas los cuerpos que no han logrado ser encontrados en una nueva tragedia ahí que remece a Italia, que además es uno de los países que principalmente recibe a este contingente de embarcaciones, de gente que está huyendo de, como les decía, de países afectados por la guerra, por ejemplo, como es Siria, que también ve este terremoto hace ya 3 semanas. Más personas quieren abandonar estos territorios para encontrar de alguna forma una nueva vida, sobre todo dentro del continente europeo. Las costas italianas hemos visto imágenes históricas que son bien trágicas, como los migrantes llegan en este tipo de embarcaciones que no dan abasto a la cantidad de personas. De hecho, son al menos 3 las personas que ya fueron detenidas, Andrés, que serían parte de esta red de tráfico de personas que sube a todas estas personas, a todos estos migrantes, a una embarcación que no puede resistir ahí lo que está pasando en las aguas del mar Mediterráneo. Una tragedia, más de 60 migrantes que se suman a todas estas víctimas que ha cobrado este fenómeno. Vamos a ir ahora hasta Turquía porque un nuevo sismo remeció al sur de este país. Hemos visto, Andrés, que han sido varias las réplicas de 5, de 5,5. Esto fue como a las 6 de la mañana hora de Chile. Claro, exactamente. Se registra este sismo que termina botando cosas edificios que hasta el momento habían resistido, pero no habían caído con los anteriores temblores. Claro, sí, porque lo que les decía, hace ya 3 semanas, 6 de febrero, que se registran estos 2 terremotos fatales, tanto en el sur de Turquía como también en el norte de Siria. Hoy día nuevamente la gente tuvo que huir con pánico. El miedo todavía está vigente en todos estos residentes, sobre todo de las provincias del sur, las 11 provincias más afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero, y hoy día viven nuevamente esta situación. Un nuevo sismo fue de magnitud 5,6, algunos lo cifran en 5,4. Es para nosotros, por ejemplo, uno diría, aquí no se cae nada con un 5,6, pero aquí sabemos que la infraestructura no está preparada para los movimientos telúricos de este tipo. La normativa en Turquía sí está preparada para esto. El tema es que se cumpla esa normativa, y eso es parte de la discusión en ese país. Y también, Sofía, allá, al igual como lo que sucedía con Lampedusa, los cálculos son aterradores. O sea, no sé si el último recuento hablaba, recuerdo 45.000 más o menos fallecidos, tú lo podrás actualizar, pero de acuerdo a cifras extraoficiales podrían ser hasta cercanos a 100.000 fallecidos del terremoto del 6 de febrero. Claro, estamos hablando ya de un último balance, Andrés, que habla de unas 50.000 víctimas fatales entre Turquía y Siria. La cifra en Siria no ha sido actualizada recientemente. Las autoridades no han podido dar cuenta de cuántas efectivamente personas se murieron, tampoco en Turquía, porque todavía son muchos los edificios que siguen cayendo. Hoy día, de hecho, se registra una muerte más tras este sismo que se da durante esta mañana, y es una cifra que ha ido aumentando, y claro, no es positivo el balance. Todavía muchas personas que no han logrado ser encontradas. Ese número, de hecho, no existe oficial. ¿Cuántos son los desaparecidos tras estos terremotos allá en Turquía?
Vamos a ver otras imágenes de violencia, una noche totalmente violenta que se vivió en algunas aldeas, algunas ciudades ahí cercanas a Naplusa, esto en Cisjordania. Fueron colonos israelíes los que atacaron estas aldeas palestinas en el norte de Cisjordania después que 2 israelíes fueran asesinados a tiros por un atacante palestino. Un hombre palestino murió y más de 100 resultaron heridos en esta violencia nocturna que se vivió, como les decía, cerca de Naplusa. Todo esto ahí según el balance que fue entregado por el Ministerio de Salud palestino. Un funcionario local aseguró que decenas de autos y casas, también muchos negocios, fueron quemados por parte de estos israelíes que salen a protestar, salen a mostrar su descontento, Andrés, como vemos ahí en las imágenes, después del asesinato de 2 israelíes, hermanos que vivían en un asentamiento cercano a estas ciudades, a estas aldeas palestinas. El ejército israelí movilizó ya a tropas adicionales. Dijo que todavía están buscando al hombre que disparó contra estos 2 jóvenes, terminando con su vida. Antes de los ataques, funcionarios israelíes y palestinos se habían comprometido a reducir estas recientes tensiones en una cumbre que se estaba dando en Jordania, pero horas después se registra esto que estamos viendo en las imágenes. Y hay un caso, Andrés, que se está tomando todas las redes sociales, la discusión, el impacto que ha tenido el asesinato de esta joven de 28 años que vemos en imágenes. Nosotros tal vez no la conocemos, pero en Hong Kong es una famosa modelo, una de las influencers más seguidas que tiene esta zona del mundo, y ella fue asesinada en un brutal caso que remeció de todas maneras allá a Hong Kong y al mundo, que está conociendo más detalles de este asesinato. Las autoridades acusan ya a su ex esposo y a la familia de este. Hablamos de Abby Choi, esta influencer muy conocida dentro de Hong Kong. Fue reportada como desaparecida el día martes. Fueron días de intensa búsqueda por parte de las autoridades. Podemos ver ahí algunas de las imágenes de los últimos días, y ya oficialmente dentro de los últimos días fueron encontradas partes de su cuerpo en una casa que había sido arrendada por su expareja, por su exmarido, y también los parientes más cercanos de este, su padre, su madre y también su hermano. Choi y su ex marido tenían ciertas disputas financieras que implicarían altas sumas de dinero, por lo que las autoridades dentro de esta investigación que se está dando creen que esta sería una de las causas, una de las razones por la que esta familia habría planeado terminar con su vida. El ex marido y sus padres ya comparecieron durante este día lunes ante el tribunal tras ser acusados por el asesinato de esta modelo de 28 años. Se cree de hecho que el ex suegro es el autor intelectual del plan de asesinato, y vemos la imagen cuando ya estaban siendo trasladados a testificar, guardando también ahí sus identidades reales, porque este es un caso que tiene bien preocupadas también ahí a toda la población de Hong Kong, y obviamente la repercusión que ha tenido en redes sociales, un caso que ya está siendo bien comentada en las distintas plataformas. Seguimos hablando de noticias internacionales, Andrés, con una imagen que ya se ha tomado la mayoría de los medios en el mundo, este homenaje emotivo también que rindieron los fanáticos del fútbol a las víctimas del terremoto, de los terremotos en Turquía Esto es y algo Siria. que no es raro en Europa, Sofía, sobre todo yo recuerdo en Holanda, si no me acuerdo, el equipo, el Groningen, que generalmente, por ejemplo, para hospitales de niños, los hinchas ciertas épocas del año lanzaban peluches, y en otros países es normal. En Turquía no me había tocado por lo menos verlo. Claro, esta es una imagen que tiene que ver con lo que recién estábamos comentando, la gente que muere en el terremoto en Turquía, sobre todo los menores de edad, los niños que pierden la vida, que están entre estas 50.000 víctimas fatales. Exactamente a los 4 minutos y 17 segundos que había comenzado este partido allá en Turquía, comienza esta imagen, una lluvia de peluches por las víctimas del terremoto. ¿Por qué a los 4 minutos 17 segundos? Porque a esa hora exacta fue cuando comienza el primero de los terremotos que azotó al sureste de Turquía y al norte de Siria. 4:17 de la mañana cuando ocurre este primer movimiento telúrico que termina con la situación que estamos revisando ya a 13 semanas. Una imagen ahí bien bonita también que ha sido compartida a través de distintos portales, también de redes sociales, cómo se agradece este homenaje que se está dando a todos estos menores. En un punto tú ponías el tema de la hora y poner en perspectiva, hoy día se cumplen 13 años Además, del 27F, 3 de la mañana con 34 minutos, son cifras, son dígitos que no se olvidan.
Así es parte ahí de los homenajes, también cómo se rinde tributo de alguna forma a todas estas vidas perdidas. Ahí después podíamos ver los futbolistas también aplauden este gesto, después ayudan a recoger todos estos peluches para ser enviados. Por ejemplo, hay alguna gente decía que van a ser enviados a organizaciones, a los niños también que perdieron todo muchas veces después de estos terremotos. Vamos a cambiar completamente de tema, lo que viene. Andrés. Yo sé, lo estábamos conversando antes que empezara el comentario, porque aquí hay muchos fanáticos, muchas fanáticas que están totalmente de luto. Sumamos aquí a Andrés Vial porque la Luna de América, Ana Gabriel, anunció en su último concierto que pronto estará dejando los escenarios. Claro. Algo positivo, todavía no hay fecha, ya no dice de aquí a fin de año, de aquí a que termine mi gira, porque todavía le quedan varios conciertos, sobre todo en Europa. Todo esto se dio durante un polémico concierto en Inglewood. Esto está ubicado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Ella estaba hablando de distintas situaciones políticas, sociales en países como Nicaragua, Cuba, su propio país, México. Y aquí a la gente esto no le gustó. Comenzaron a pifiarla en buen chileno, a abuchearla, a gritarle. Y ella se puso ahí un poco incómoda. Y además de este momento incómodo que vivió en la ciudad de Los Ángeles, anuncia, claro, que ella no está cansada, obviamente, del abucheo, sino que ella ya está cansada. Claro, exactamente. Esa es parte de las razones que ella da durante el concierto, que ella está cansada, que ha sido una carrera muy larga, casi 50 años de carrera de Ana Gabriel. Ella dice, voy a estar dejando los escenarios prontamente, pero claro, algo positivo para todos los fanáticos, las fanáticas de estos clásicos que estamos escuchando, es que no hay fecha. La última vez que estuvo acá, que cantó, si no me equivoco, fue para el último festival de la canción de Viña del Mar, antes del que acaba de ocurrir, el del 2020. Me tocó estar presente, de verdad, un artista de otro calado. Es que esta es una voz que yo creo que reconoce todo el mundo. Los que crecimos 80 y 90, esto es parte de la infancia, ¿eh? Claro. La Radio M. Exactamente, unos clásicos ahí para empezar a despedir ya tal vez a Ana Gabriel, pero todavía positivo, no hay fecha, pero ya si es que viene a Chile próximamente, compre entradas porque tal vez va a ser la última vez que la va a ver en vivo. ¿Nos vamos a la pausa escuchando a Ana Gabriel? Ya. Sofía Norma, muchas gracias. Gracias, Andrés, que estés muy bien. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato escuchando a la grandísima Ana Gabriel. Ya volvemos con 24 tarde. Viendo 24 tarde. Volvemos a 24 tarde con información política. El presidente Boric encabezó un nuevo comité político tras su vuelta de vacaciones, todo en medio de la expectación respecto a un posible cambio de gabinete. Todos los detalles desde el Palacio de la Moneda junto a Marián Basso. Marián, tanto tiempo, ¿cómo te va? Hola Andrés, sí, ¿cómo estás? Mucho tiempo, pero ya, por ejemplo, acá en La Moneda todavía no comienza marzo, pero el gobierno ya comenzó con su agenda, lo que va a ser este año 2023, y el puntapié inicial lo dio el presidente de la República, Gabriel Boric, quien llegó hasta acá al Palacio de la Moneda antes de las 8 de la mañana, después de estas vacaciones intermitentes que tuvo, ¿no es cierto?, la semana pasada en su casa, pero vigilando, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando en el sur de nuestro país respecto de la emergencia por los incendios. Y llegó acá justamente para liderar este comité político, uno que estuvo integrado por los distintos ministerios que conforman esta instancia, por la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, que también retornó de sus vacaciones, la ministra vocera de Gobierno, la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, también su jefe de asesores y su jefe de gabinete estuvieron presentes justamente para ver cuáles van a ser los lineamientos de este año 2023, también las prioridades legislativas, una de ellas sacar adelante, por ejemplo, la reforma tributaria, que es el corazón del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, y que ayudaría también a impulsar los distintos proyectos y las demás reformas que tienen pensadas justamente para este año y para el resto de su administración. Pero como tú lo decías al inicio de este móvil, el foco de la atención está puesta en lo que podría ser este eventual ajuste ministerial, este cambio de gabinete que se ha tocado por varias semanas, justamente para empezar con nuevos aires, con nuevos bríos, lo que va a ser este año 2023 y también la agenda del gobierno. Se ha hablado que este cambio de gabinete podría ser
ser antes del 11 de marzo. ¿Y por qué? Porque ahí se cumple un año desde que el presidente Gabriel Boric llegó oficialmente al Palacio de Gobierno y se convirtió en presidente de la República de Chile. Le consultamos justamente acá en el Palacio de la Moneda al presidente Gabriel Boric en los patios, en el patio de los Naranjos, habló con los medios de comunicación que cubrimos normalmente sus actividades. Le preguntamos respecto de esto. Nos dijo, como siempre, esa es una facultad privativa del presidente de la República y llegado el momento se va a anunciar. Pero le preguntamos también por lo que dijo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, durante esta mañana, señalando que si hay un cambio de gabinete se espera que sea sin presiones. El presidente dijo que no se siente presionado por ningún partido y que lo que busca es afianzar esta alianza de gobierno. Escuchemos. No he habido presiones de los partidos, con los partidos permanentemente estamos conversando y los partidos son muy respetuosos respecto de la autoridad presidencial de poder elegir a nuestros colaboradores. Y mi intención e interés es proyectar esta alianza de gobierno en el largo plazo. Por lo tanto, siempre estoy conversando con ellos y no en una lógica de presiones. Yo no me he sentido así, por lo menos, y les puedo decir que siempre estamos evaluando nuestros equipos permanentemente. Sí, independiente que ahí el presidente de la República, Gabriel Boric, señale que no hay presiones de los partidos políticos, cada uno de ellos, los que conforman las dos alianzas de gobierno, tienen sus opiniones respecto de cómo debería seguir el rumbo de la administración del presidente Gabriel Boric. Y algo que salió del comité político también es la fecha respecto del cambio de gabinete. Por ejemplo, el secretario general del PPD señalaba que no hay que tener prisa, que este cambio de gabinete podría ser incluso después de las elecciones de mayo por este proceso constitucional. También el secretario del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señalaba que incluso algunos habían señalado que podría ser el 1 de junio en la cuenta pública. Vamos a escuchar también las declaraciones de los presidentes o secretarios de los partidos de las dos coaliciones de gobierno que estuvieron presentes acá en el Palacio de la Moneda tras el comité político ampliado. Yo creo que los equipos ministeriales siempre están en constante evaluación y sobre todo aquellos ministerios donde se han cometido errores que tienen que subsanarse y problemáticas que tienen que mejorarse. Es necesario que los equipos de gabinete, los gabinetes sectoriales tengan buenos equipos para enfrentar lo que viene siendo este segundo año, un año clave. Es un tema que no maneja una evaluación el Partido Comunista en la interna, por tanto eso lo tiene que manejar solo y exclusivamente el presidente y el equipo que él nomina para esto. No tenemos ninguna angustia ni ansiedad de que este tema sea o no sea, que no sea, que haya conciencia que este es el gabinete para enfrentar estas tareas. Sí, lo decía el secretario general del PPD, un año clave para el gobierno, porque dentro de la agenda y de las prioridades legislativas está la reforma tributaria. Recordemos, y lo decíamos al principio de este móvil, es el corazón del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, con el cual también pretenden desde el gobierno, desde el Ejecutivo, sacar adelante otros proyectos, otras reformas, la reforma a las pensiones, la reforma a la salud, entre otras promesas de campaña que también reafirmó el presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública el año pasado. Al respecto se refirió la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, durante esta jornada, señalando que se requiere un nuevo pacto fiscal, que obviamente están abiertos a todas las posiciones de los partidos políticos en la discusión en el Congreso Nacional, pero que es urgente sacar adelante esta reforma para poder concretar entonces los planes de gobierno. La escuchamos. Nosotros necesitamos un pacto fiscal de verdad, serio, que nos garantice condiciones sustantivas para un mejor desarrollo del país. Eso implica una justa distribución, ¿cierto? Redistribución de los recursos y por lo tanto que la recaudación de impuestos sea lo más justa también, ¿no? Y ahí puede haber discusiones en particular sobre cuáles son los mejores mecanismos, pero lo importante al final de cuentas en el pacto fiscal va a ser que garanticemos una mejor distribución de la riqueza y que quienes tienen más paguen más. Así es, Andrés, un año que va a ser complejo para el gobierno con varios desafíos y por lo pronto, hasta que ese cambio de gabinete no suceda, claramente el foco de atención va a estar puesto ahí. ¿Cuáles serían las carteras que se manejan para eventuales cambios? Cancillería, deportes, culturas, algunas entonces de las que se hablan para este ajuste ministerial. Mari, resuenan también las palabras de la ministra del Interior, Carolina Toá, este fin de semana en el Mercurio. Decía, es momento de actualizar la promesa ante el pueblo de Chile. Se puede interpretar de muchas formas, obviamente un manejo de expectativas respecto a lo que viene este 2023. Marian Basso, muchas gracias por la información desde La Moneda. Buenas tardes. Seguimos con otros temas de la contingencia, que también ha ocupado buena parte de la actividad desde el Palacio de la Moneda. Los incendios forestales en nuestro país van a la baja. El incendio de Santa Ana sigue siendo el más grande registrado hasta la fecha. Ya se encuentra contenido. Cristóbal Vera nos cuenta los detalles del nuevo balance de la CENAPRED. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Un panorama mucho más alentador, ¿no? Un panorama más esperanzador es el que se dio a conocer durante esta jornada tras este nuevo Comité de Gestión del Riesgo de Desastres. Un nuevo balance de los incendios forestales que lamentablemente siguen azotando a la zona centro-sur de nuestro país y que no dan tregua, pero que sin embargo durante esta jornada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras encabezar este nuevo comité, informó acerca de dos noticias bastante importantes y esperanzadoras, como yo ya te decía. La primera es que el incendio Santa Ana, denominado Santa Ana, que recordemos ha consumido más de 74.000 hectáreas por sí solo en comunas como Nacimiento, también Santa Juana, ya fue contenido. Hoy día se dio a conocer esta noticia, este incendio totalmente ha sido contenido en la región del Biobío. Y por otro lado, una segunda noticia bastante positiva, ¿no? Es la que dio a conocer también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La región de Ñuble pasó de alerta roja a alerta amarilla, bajó entonces en la calidad de alerta que se mantenía durante las últimas semanas en esta región. Esto debido a que la gravedad de la emergencia ha ido por lo menos en disminución en dicha región. Además, de hecho, según lo que señalaban hoy día las autoridades, solo 3 incendios se mantienen en combate en la región de Ñuble y, según señalaba el subsecretario de la cartera de Interior, uno de ellos sería extinguido durante esta misma jornada y los últimos 2 durante la jornada de mañana. Además, un nuevo reporte que se dio a conocer tras este nuevo comité, este COGRID nacional, 209 incendios forestales que se mantienen activos al día de hoy en nuestro país, de los cuales 18, solo 18 están siendo combatidos, la cifra más baja desde que empezó esta emergencia en la zona centro-sur de nuestro país. También se mantiene lamentablemente la cifra de fallecidos, lamentablemente 25 personas que han resultado fallecidas a raíz de la emergencia, más de 460.000 hectáreas consumidas por el fuego, dejando a su vez más de 2.300 viviendas destruidas y más de 7.500 personas damnificadas. Ahora, sobre el incendio Santa Ana, ¿no? Este gran incendio, voraz incendio que ha consumido más de 74.000 hectáreas, se refirió durante esta jornada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien escuchamos a continuación. El principal incendio que ha afectado al país, que es el denominado incendio Santa Ana, que afectó a Nacimiento y la comuna de Santa Juana, que ha consumido 74.000 hectáreas, se puede dar por contenido. ¿Qué implica darlo por contenido? Que el perímetro del incendio ya no tiene avances. Al interior se mantienen algunos focos calientes y hay trabajo para, por supuesto, terminar el control y la extinción del incendio. Claro, estaban entonces las palabras por parte del subsecretario de la cartera del Interior. Incendio entonces que hasta el día de hoy ya está contenido, el incendio de Santa Ana en la región del Biobío. Por otra parte, durante esta mañana se reunió el fiscal nacional vendido Ángel Valencia con distintos directivos de Corma, de la Corporación Chilena de la Madera. Esto para abordar las distintas denuncias por intencionalidad, por atentados incendiarios a lo largo de nuestro país. De hecho, 731 denuncias y también querellas que han presentado distintas empresas forestales en todo el territorio nacional por esta posible intencionalidad, ¿no? Discusión que también ha estado durante los últimos días. De hecho, durante esta jornada, el presidente de Corma reiteró, en base a las cifras que ha entregado CONAF, que cerca del 70% de los incendios forestales en la región del Biobío han sido intencionales, o sea, una cifra bastante alta, 7 de cada 10. Por otro lado, también cerca del 60% de incendios intencionales en la región de la Araucanía y, por último, cerca de un 40% de estos incendios que habrían sido intencionales en la región de Ñuble. Sobre esta intencionalidad, también estas investigaciones que se están realizando, se refirió justamente el presidente de Corma, a quien los invito a escuchar a continuación. Como país tenemos que prepararnos de manera eficaz para poder convivir en el ambiente que significan los incendios en la zona sur de nuestro país. Por lo mismo, el llegar a definir las causas en materia de investigación, y hemos aportado antecedentes sobre causas evidentes con intencionalidad y colocar esos antecedentes a la luz, el conocimiento del Ministerio Público, significa la oportunidad de no más impunidad. No más impunidad, eso es lo que están pidiendo entonces desde los gremios forestales en torno a esta situación, porque recordemos, Andrés, que si bien muchos incendios han sido originados por negligencia, también hay muchos otros que fueron por intencionalidad, y justamente eso es lo que se está entonces investigando, Andrés. De acuerdo al catastro entregado la semana pasada, y lo conversamos también hace algunos días por la CONAF. Cristóbal, muy buenas tardes, muchas gracias.
Vamos a la pausa, 2 de la tarde con 28 minutos. Y al regreso volvemos con información de su bolsillo. ¿Cómo enfrentar el mes de marzo? El segundo mes más pesado para el bolsillo. A la vuelta vuelve una de las secciones estrella de este noticiero, Tu Bolsillo. Ya volvemos con 24 tarde. Son las 2 de la tarde con, estaba mirando el reloj, 35 minutos con gráfica nueva. Partemos revisando la economía 2023 aquí en Tu Bolsillo. Hoy día se entregaron cifras de desempleo, cifras que de acuerdo a lo que uno va conociendo también, si uno lo cruza con el crecimiento económico de nuestro país, son menos malas quizás que las que se esperaban hace 2-3 meses. Lo ha señalado, lo ha subrayado durante repetidas oportunidades el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, que las cifras en crecimiento, en empleo, se hace 3 meses o las proyecciones eran muy negativas. Afortunadamente son menos malas, no vamos a decir que son buenas, pero son más benevolentes por lo menos con nuestra economía. Vamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado, cifras entregadas hoy día tempranito a las 9 de la mañana por el INE. Un 8% de desocupación para el trimestre noviembre-enero. Quizás un 8% no lo dice mucho. Esto sí le va a decir lo que está a continuación. Hace un año, voy a corregir un número, era 7,3%, no es 7,5%, es 7,3% era hace un año. O sea, si nos comparamos un año atrás, el desempleo es más alto. Sí, la situación del empleo, y lo vamos a explicar a continuación, es peor si nos medimos en cuanto a desocupación. Pero, también lo vemos acá, llevamos un semestre, es decir, las últimas 6 mediciones entregadas por el INE, en que prácticamente el desempleo, ese guarismo, se ha mantenido inalterable, entre 7,9 y 8%. En los últimos 6 meses se ha mantenido prácticamente plano. En la segunda gráfica sí les vamos a explicar un poco lo que está sucediendo en el mercado laboral. Este dato es muy decidor. Tenemos hoy día ocupados, personas efectivamente trabajando, entre trabajadores formales e informales, 9.008.546 personas. Si nos comparamos con 12 meses atrás, es importante siempre compararse con el mismo periodo del año pasado. ¿Por qué? Porque el desempleo tiene un elemento muy importante de estacionalidad. Dependiendo de la etapa del año, el desempleo puede ser mayor o menor. Estamos en época de esta medición más relacionada con meses de verano, en que generalmente el desempleo es más bajo. 9.008.000 ocupados, un crecimiento de 3,4% respecto a un año anterior. Sí, tenemos cada mes más ocupados, eso es una buena noticia. Pero lo cruzamos con lo anterior. Tenemos 787.313 desocupados. Y esto es un 15% más que el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que explica esto? Mucha más gente está saliendo a buscar trabajo, es decir, y algunos tienen la suerte de encontrarlo, o sea, hay más ocupados, pero es mucha mayor la proporción de personas que salen a buscar trabajo que los que efectivamente encuentran una labor. Claro, a razón del término de la pandemia, muchas personas que estaban inactivas, que salieron, por ejemplo, del mercado laboral por la pandemia, sobre todo por la corresponsabilidad y el cuidado de terceros, sobre todo mujeres, y lo vamos también a revisar más adelante, están saliendo a buscar trabajo, no todas, lamentablemente, con la misma suerte. Vamos con la siguiente estación, y esto tiene que ver con lo que yo les mencionaba aquí al inicio de esta gráfica. Desde principios del 2020, que no se veía más de 9 millones de ocupados en nuestra economía. Esto es un buen número, claro, no lo es tanto la cantidad de desocupados. Esto, de alguna forma, el desempleo, la cifra que entregó hoy día el INE, es una moneda de dos caras, una buena y otra no tan buena. Escuchemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Es el 9º mes consecutivo con tasa de desocupación en torno al 8%, lo cual indica que se mantiene bastante estabilidad en el mercado del trabajo, más aún en la comparación del dato, o sea, el cálculo de la tasa de desempleo desestacionalizada comparada con el trimestre móvil anterior, incluso hubo una mejora, de modo que sigue mostrando un mercado del trabajo que ha sido resiliente. El ministro ha sido resiliente, ha aguantado los embates de un ciclo económico que está siendo complicado, pero afortunadamente algo más benevolente de lo que se esperaba hasta hace algunos meses. Vamos con la siguiente gráfica, vamos a revisar lo que yo les mencionaba respecto a los hombres y mujeres, el tema de género, que es bien importante en esta medición. A ver, la desocupación de hombres, 7,6, de mujeres, 8,6. Esta diferencia, lamentablemente, esta brecha muchas veces incluso es más alta. Esto es muy importante. El 8,6% de las mujeres, pese a que el crecimiento porcentual de ocupación de las mujeres
fue 3 veces mayor el de las mujeres respecto al de los hombres. Es decir, muchas más mujeres están saliendo a buscar trabajo respecto a los hombres. El crecimiento del empleo de las mujeres, la ocupación durante los últimos 12 meses fue 5,6%. El crecimiento de ocupación de los hombres durante los últimos 12 meses fue 1,9%. Es decir, porcentualmente el de las mujeres es 3 veces superior, pero lamentablemente son muchas las mujeres que están saliendo a buscar trabajo a razón de esa inactividad que yo les mencionaba respecto a la pandemia, pero no todas, desafortunadamente, están encontrando empleo. Y la última estación que hemos preparado, la informalidad, un número que ya se mantiene bastante crónico, lamentablemente, llegó a un 27,3% si lo comparamos con un año atrás, es un 0,7% más bajo la informalidad. Prácticamente 1 de cada 4 trabajadores en Chile es informal. Si nos comparamos con otros países como Bolivia, como Perú, que llegan hasta un 70% de informalidad, claramente la realidad de nuestro país es muy distinta. Escuchemos al economista Juan Bravo. En materia de desempleo, también estamos observando un deterioro paulatino. La tasa de desempleo ha aumentado en 7 décimas respecto al mismo periodo del año pasado, pasando desde 7,3% a 8% en la actualidad. Esto se debe a que el empleo está creciendo, pero a un ritmo menor al que crece la fuerza de trabajo. Por lo tanto, esto nos indica que el mercado laboral no está siendo capaz de absorber a todas las personas que se incorporan a la fuerza laboral. Y lo decíamos en la presentación de Tu Bolsillo, hoy día se entregaron cifras de empleo, pero también es importante este mes que comienza a aparecer. ¿Se acuerda el comercial del hombre remando en un botecito que diciendo que se viene marzo y el volcán y la lava? Bueno, viene el mes de marzo, llega el mes de marzo, que es uno de los meses más pesados en cuanto a, lamentablemente, es uno de los más pesados en cuanto a gastos de las familias. Vamos a revisar la gráfica respecto a esto. Si hacemos un podio de los, un podio entre comillas, la jerga deportiva, después vamos a estar con Sergio Pinto, de los meses más pesados para el bolsillo de los chilenos, el primero es el mes de diciembre, el segundo es el mes de marzo, el tercero es septiembre. Pero marzo, sobre todo para las familias, los que tenemos hijos en los colegios se hace, y universidades, se hace muy, muy pesado. Vamos con la siguiente estación y esto se cruza con otro dato que no es muy bueno. Muchas personas para resistir el mes de marzo muchas veces tienen que acudir o pedir un crédito de consumo, usar más la tarjeta de crédito, usar más la línea de crédito. Bueno, las tasas de los créditos de consumo están en el nivel más alto desde el 2013 y esto afecta sobre todo, lo decíamos, los créditos que están, lo decíamos, en el punto más alto casi en 10 años, a un nivel, a una tasa promedio de 31% anual, y también las tarjetas de crédito, y ni hablar cuando se utiliza la línea de crédito. Es parte de la información respecto al tema de marzo, que se viene pesado, que se viene duro para muchas familias. Más adelante y mañana vamos a estar profundizando en el tema de los gastos de marzo. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos con la sorpresiva derrota de Colo-Colo. Ayer en el Estadio Monumental cayó 3-2 ante Coquimbo Unido. Tenemos nuevo líder, la Universidad Católica, que le ganó 5-2 a Palestino, y la Universidad de Chile en racha imparable, 3-1 a Curicó. Vamos y volvemos con Sergio Pinto en el deporte. Expedición Antártica. Y esta es una gran invitación. Hoy por Canal 24 Horas podrá conocer en vivo y en directo todo el trabajo de científicos en la isla Rey Jorge. Pascal Fuentes con detalles desde la mismísima Antártica. Pascal, muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Nosotros aquí junto a Michael Briley tratando de no volarnos con el viento que pega a la isla Rey Jorge aquí en la Antártica. Estamos muy orgullosos, muy contentos de marcar este hito como televisión pública de una transmisión desde este territorio y además de poder mostrarles la ciencia, el trabajo que hacen investigadores e investigadoras en la base Escudero del Instituto Antártico Chileno. Como ven en imágenes al fondo podemos apreciar el glaciar Collins, uno de los tantos que existe aquí en la Antártica. Recordemos que fuera de este territorio
hay solo el 15% de hielo, o sea, el 85% del hielo de todo el planeta se concentra en la Antártica. Nosotros, por supuesto, estamos en la puerta de entrada, en una base científica en donde hemos ido trabajando durante varias jornadas junto a los científicos que nos muestran cómo sus investigaciones pueden hacernos tomar mejores decisiones para lo que viene. Recordemos que el cambio climático además afecta especialmente a los polos y esto nos da una sensación de lo que puede llegar a pasar más al sur, acá en la Antártica, pero también en otras latitudes. Hemos compartido con científicos no solo chilenos, también desde Finlandia, desde Colombia, de Cuba, de Ecuador, que ellos han podido también compartir con sus colegas científicos sobre distintos avances e investigaciones que llevan a cabo desde este territorio. Nosotros los dejamos invitados para que toda esta semana, desde este lunes hasta el viernes, estemos conectados en 24 horas desde las 16 horas conversando. Van a conocer más detalles de la fauna, de la flora de la Antártica, del mundo submarino, de cómo hay buzos que trabajan bajo el agua, de estas gélidas aguas, y todo eso se los vamos a poder mostrar a través de las pantallas de TVN. Así que te dejo invitado a ti, Andrés, por supuesto. Te van a dar ganas de tomarte un tecito después de vernos porque hace mucho frío, pero estamos tan contentos que el frío pasa a un segundo plano. Recuerden, Avance 24, Expedición Antártica, a partir de hoy a las 16 horas por 24 horas. Gran trabajo, Pascal Fuentes, desde la Antártida junto a Michael Bradley y todo el equipo de Canal 24 Horas. Después de esto, vamos a despedir este 24 tarde y los vamos a dejar con una invitación para 24 Horas Central. Hace 21 años desapareció el joven magallánico Ricardo Jarex, un misterio en el fin del mundo, cuyo paradero es aún desconocido. Un equipo de 24 Horas realizó una investigación en Punta Arenas. Vea la siguiente invitación. Con esto yo me despido. Que tenga una excelente tarde. ¿Por qué una ciudad tan chica como Punta Arenas pudo haber desaparecido un joven hace 21 años y que no haya dejado pero ningún vestigio? Siempre alguien escucha algo. Hay un policía que declara que su jefe le dice no siga investigando esa línea. ¿Qué gente de poder? Me siento utilizado, digamos, por la comunidad salesiana. Hoy en Series 24, el misterio en el fin del mundo. Caso Jarex, en 24 Horas Central.